listen-only mode. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexis Villanueva, yo soy el administrador de Academy de la International Coaching Community. Estoy muy contento de darles la bienvenida a todos a esta charla sobre el eneagrama en el proceso del coaching integral. Va a ser un tema muy interesante y nos va a hablar de eso hoy una experta que es Joyce Veloso. Les hablo un poquito de Joyce para que sepan con quién vamos a estar hablando. Joyce es ingeniera especialista en finanzas. Tiene un diplomado en gestión de recursos humanos en la Universidad de Chile. Tiene un máster en dirección de personas de la Universidad Alfonso Ibáñez. Es coach certificado de la ICC. También es miembro perteneciente a la Asociación Internacional de Eneagrama. Es una gran ejecutiva con experiencia docente de pre- y posgrado en importantes universidades de América Latina y de Europa. Y es relatora, expositora especialista en el desarrollo de habilidades blandas para equipos de alto rendimiento. Joyce es jefa de recursos humanos de Livesa, gerente comercial de Newfield Network, directora general de Staff Business Consultores, gerente general de J. Veloso Consultores, gerente de innovación y calidad de J. Veloso Working Together. Es ex asociada y directora de Page Executive and Page Group. Y también ha sido directora de innovación y nuevos negocios de humancapital.org, o es actualmente directora de innovación. También ha sido consultora de grandes empresas como ThyssenKrupp, Mercurio, Últimas Noticias y muchas otras empresas. Es consultora del grupo Endeavor de la Universidad Católica. Tiene 20 años de experiencia laboral, 14 años desarrollando el eneagrama. Tiene 12 años como coach y más de 20 años como relatora. Es especialista en programación neurolingüística. Es miembro de la International Association Enneagram, es miembro de la International Coaching Community y actualmente es directora y representante de la ICC en Chile. Estamos muy contentos de recibir a Joyce hoy para escucharla hablar de este tema tan interesante. Joyce, gracias por estar con nosotros, mucho gusto. Bienvenida. Gracias a ti. Súper contenta de estar inaugurando estas sesiones de webinar de ICC para América Latina. Y muy contenta de la convocatoria también que se ha dado a través de distintos países del mundo. Antes de que continuemos, me gustaría, si pueden, por favor, levantar un poquito la mano para saber que nos están escuchando bien, que están viendo la pantalla. Exactamente, perfecto. Listo, si alguien tiene algún inconveniente técnico o algo así, por favor, escríbanlo en las preguntas. Vanessa no nos escucha. Ya, bueno, yo resuelvo esto. Nada. No te preocupes, ya esto está resuelto para acá. Listo, entonces comencemos, Joyce. Perfecto. Bueno, cuando comenzamos a hablar el tema del eneagrama, uno de los principios fue en Londres, junto con el equipo de entrenamiento, hablar de una posibilidad de herramienta distinta tal vez que se pudiera incorporar a los procesos de coaching integral. Con uno de los directores latinoamericanos, con Alejandro Feigues, conversábamos largo porque no es fácil integrar una herramienta al proceso de coaching integral, debido a que la pureza que tiene nuestro formato, digamos, de coaching, es que justamente nosotros no podemos definir ni guiar a la persona hacia algún camino en particular. Y pareciera que de alguna forma el eneagrama encasillaba a las personas en ciertos tipos de estructuras de personalidad, que lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, acerca de cómo podríamos partir tal vez un entrenamiento donde tuviera la mixtura del eneagrama y del coaching integral, manteniendo los espacios de respeto sobre las personas, no induciendo tipos de estructura, generando una complementariedad, digamos, que fuera potente entre ambos, y por supuesto que nos generara un espacio distinto de conversión. Por lo tanto, me voy a la presentación que ustedes deben estar viendo en este minuto, y comenzamos por hacer unas pequeñas reseñas, porque sé que hay gente que viene del mundo del coaching, hay otros que no vienen del mundo del coaching, entonces voy a hacer algunas pequeñas reseñas para que ustedes también tengan la información cruzada. Cuando nosotros hablamos del proceso de coaching, es difícil de explicar muchas veces, porque algunas personas creen de que el proceso de coaching es una metodología que de alguna manera te va a ayudar o que va a estar en una línea del concepto, por ejemplo, de la terapia. Y la verdad es que una de las primeras cosas que nosotros tenemos extremadamente clara es que nosotros no pisamos la línea de los profesionales del ámbito de la terapia, ni psicología ni psiquiatría.
El coaching es una metodología que trabaja en acompañar a las personas en sus propios procesos. Por lo tanto, quien sabe más de tu vida o de tus propios procesos son las personas. Muy distinto es el mentoring, el consultoría, el counseling o el teaching, que de alguna manera nos van permitiendo a nosotros tomar un profesional que a mí me hace algo. En el teaching alguien me enseña, en el mentoring yo miro a alguien con una cierta diferencia, y en la consultoría contrato a alguien para que trabaje para mí. Sin embargo, en el coaching, un coach no sabe más de mi vida que lo que yo sé de mi vida. Entonces, aquí es donde es interesante reconocer de que justamente el coaching integral arma justamente una forma de trabajo en que se inserta desde el ámbito del deporte hacia otros lugares, hacia otros espacios, de ayuda, de colaboración, de observación, de darte una mirada distinta de un externo. Y tal como se plantea aquí, el coaching nace originalmente desde la mirada del ámbito del deporte, y desde el deporte empieza a tener una emigración hacia el ámbito de la educación, las artes, otros aspectos, digamos, de las organizaciones inclusive, y por supuesto como una herramienta que te permite tener una acción efectiva, en donde tú a veces te sientes que no estás siendo efectivo. Algunas de las personas que han estado en los training conmigo saben que yo siempre planteo de que las personas tenemos un gran potencial, sin embargo ese gran potencial muchas veces no lo estamos viendo de una manera efectiva. Tal como dice aquí, un coach es alguien que asiste a otra persona, a un cliente, a un coachee, o a un equipo, para lograr justamente lo que ellos saben que poseen, pero que no están logrando. Hay algo que sucede en el camino, en este camino donde, y se van a reír los que me conocen, donde yo digo voy a hacer una dieta, y finalmente la dieta termina siempre comenzando el lunes, y todos los lunes de la vida, digamos. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de un coach? Que te recuerde, que te referencie a ti mismo con tus deseos en pro de que tú puedas lograr el objetivo, y que estés con un foco directamente hacia este objetivo. El coaching, tal como dice aquí, ¿qué es lo que es como de base? El coaching, como todos sabemos, los que hemos estudiado, lo que hemos leído alguna vez o nos hemos entrenado, es simplemente una forma muy interesante, un sistema de preguntas. Tú en lo que eres muy bueno es haciendo preguntas. Por lo tanto, ¿en qué acompañas tú a la persona? En un buen sistema armado con una modelación de preguntas. Y justamente ICC, uno de los elementos que nos otorga permanentemente, es un modelo que nos dice que tenemos en el fondo un orden para poder hacer preguntas de una manera efectiva. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es acompañar al coachee a sacar lo mejor de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Reencontrarse con él, a reencontrarse con los pendientes, con su poder y con las posibilidades justamente de reconstruir algunos elementos que quiere volver a construir. ¿Cómo se uniría este sistema de preguntas con el eneagrama y el coaching? Entendiendo de que la forma más tradicional de pasar el eneagrama, de estudiarlo, es un abordaje bien particular, porque aquí voy a resumir algunos elementos históricos. El eneagrama se cree que posee más o menos 3000 años de historia en la humanidad. Su origen no está claro, se cree que nace, digamos, en la Mesopotamia, y es reencontrado por algunos sabios más o menos entre el 1800 y el 1930, donde rescatan información, y desde el punto de vista del rescate de información nos permite llevar o entender tipos de estructuras de personalidad a través de una metodología que las clasifica de alguna manera o les da un cierto orden. Originalmente el abordaje de las personas al eneagrama era absolutamente espiritual. No estaba relacionado con el mundo de las organizaciones, ni tampoco estaba relacionado con el mundo de la psicología. Sin embargo, cuando se rescata esta información, muchas sabidurías distintas que estaban en boga en aquella época en Europa, lo rescatan para trabajar justamente desde el punto de vista de cómo podemos hacer más sabio al ser humano, cómo el ser humano se puede hacer más sabio a sí mismo, encontrarse con su espiritualidad y también con la estructura de personalidad que eventualmente nos ha acompañado en el tiempo. Por lo tanto, con estas dos introducciones, un poquito de lo que es el concepto del coaching integral especialmente y el eneagrama, la pregunta es cómo utilizamos una metodología como el eneagrama, que nos habla de estructuras de personalidad, sin ponerle un catálogo a la persona, sin ponerle un número. Y cómo lo usamos desde el ámbito del coaching, cuando en el coaching el expertise es sobre las preguntas.
Por lo tanto, adentrémonos en esta lámina que habla de que el eneagrama nos permite en el coaching, primero, conocer a la persona o equipo desde la teoría del ser, tal como dice aquí, desde el punto de vista también que es abierto y exploratorio. ¿Qué significa esto? Significa que, de alguna forma, nos encontramos con que al tener una teoría del ser abierta y exploratoria, la persona también se autodefine permanentemente, en un continuo. Yo me defino quién soy. Yo me definía a los 18 años que era estudiante. Yo a los 27 años me definía que era una señora, que estaba casada y que era una trabajadora de empresa. Y con el tiempo me seguiré definiendo, tal vez como abuela en un tiempo más. Por lo tanto, estamos permanentemente como seres humanos redefiniéndonos en ciertos aspectos. Lo segundo, esta mixtura nos permite tener un determinismo estructural de quiénes somos y su relativismo, porque dependiendo de la sociedad en donde estamos y de los mensajes que recibimos, nosotros vamos recibiendo o vamos incorporando distintas definiciones de quiénes somos. Por otro lado, tenemos un cierre organizacional y de autorreferencialidad. Es muy distinto que hablemos los que estamos viviendo en Chile en este minuto, empezando a entrar en el frío, que sabemos que están anunciadas las lluvias en 2 días más, un día más, a los que están entrando al calor en México en este minuto, o tal vez en otros países donde justamente tenemos una autorreferencialidad, en donde hablamos del frío, del calor, de los amores, de las parejas, de una manera distinta en cuanto a las unidades sociales. Por otro lado, existe una noción de lenguaje que hemos utilizado toda nuestra vida. Más de alguien nos dijo alguna vez que con esfuerzo se ganan las cosas. Por lo tanto, eso nos marca de alguna forma y empezamos a sentir que en la vida nada se gana fácil, se gana con esfuerzo, porque la tomamos como propia. ¿Por qué? Porque tenemos lenguajes que nos van incorporando información. Por otro lado, tenemos la concepción de la cultura creada por nuestra propia estructura. El concepto del machismo, hemos hablado del concepto del machismo instalado transversalmente en la historia de la humanidad. La mujer ha dejado de que el machismo se posesione de todo lo que tiene que ver con la forma en que nosotros nos estamos relacionando en la vida. Cuando la mujer dice, por Dios que tengo que hacer cosas en la casa y nadie me ayuda, es porque le dejamos espacio a un fenómeno machista que se apoderó transversalmente de las culturas a nivel mundial. Por otro lado, tenemos la biología del amor, considerada como un espacio para incorporar la libertad de las estructuras. ¿Qué significa esto? De que desde la biología del amor nosotros podemos llegar a entender que en un aspecto biológico, cuidadoso, inclusive desde la emisión del lenguaje, nosotros podemos incorporar elementos distintos, elementos de cuidado y elementos más amorosos de la forma de colaborarnos y de relativizar las relaciones que nosotros poseemos. Potenciar lo que quiero incorporar con conciencia también. ¿Qué significa esto? Sentirme en el fondo de alguna forma completo. Y lo hemos conversado más de alguna oportunidad, que la generación final de la línea de la psicología muchas veces le dio como mensaje a las personas que estaban incompletos. Y la verdad es que no estamos incompletos. Al revés. Estamos absolutamente completos y lo más, pudiéramos decir, mágico es que no sabemos cuán completos estamos. Pero ahí estamos, con todas nuestras habilidades. Por lo tanto, si nosotros incorporamos en la lámina siguiente la información que nos da de alguna manera el coaching integral, nosotros sabemos que con nuestras bases tenemos ya la PNL, tenemos la psicología positiva, el conductismo y la ontología del lenguaje como cuatro grandes áreas sobre las cuales nosotros trabajamos en el coaching. Entonces, en algún minuto, justamente el año pasado, conversábamos con algunos de los trainers que estábamos en Londres, y yo les planteaba la idea de incorporar el concepto del eneagrama. Entonces yo les decía, qué interesante sería, y conversábamos en una sesión que tuvimos privada, en donde justamente hablábamos de cómo incorporar el concepto del eneagrama como elementos de búsqueda de la conversación, como elementos, por ejemplo, del test, no usar el DISC a lo mejor de entrada, sino que usar un test de eneagrama. Sobre la estructura, sobre los elementos que posee la propia estructura desde la PNL y desde la ontología, según la jaula. Recuerden que al definirnos con una estructura de personalidad, el decir yo soy introvertido, por ejemplo, nos resta poder para poder incorporar otros elementos que a través del coaching, por ejemplo, nosotros podemos ir explorando a través de preguntas. Habitualmente, por ejemplo, una persona que se autodenominó por mucho tiempo introvertido, en algún punto tiene un quiebre, por ejemplo, en la organización o en tu familia, en donde le dicen a la persona, por ejemplo, tú no hablas con nosotros, no compartes conmigo tu vida, no sé qué es lo que te está pasando en la pareja, no sé qué está pasando en el trabajo.
Entonces ahí es cuando el introvertido muchas veces llega a un proceso donde se autocritica, se observa, o donde simplemente la evaluación del desempeño de la organización lo manda justamente a trabajar con su introversión, con esta falta de comunicación que puede tener en la organización. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ok, ¿cómo lo hago entonces? Y muchas veces esas personas llegan a coaching, y uno de los temas es que descubre o se da cuenta que existe una jaula en la que ha vivido, y como siempre yo lo planteo, es un marquito de oro sobre el cual nosotros tenemos enmarcadas ciertas definiciones de nosotros mismos, sin darnos cuenta que la potencialidad está completa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en el coaching integral de incorporar PNL, originalmente, justamente desde el inicio de lo que es el coaching integral británico, la PNL estaba inserta por el origen justamente de estudios y desarrollo de Joseph O'Connor y Andrea Lages. Después se incorpora la psicología positiva con mucha fuerza, justamente para darle poder a la persona. El conductismo para generar tareas, acciones, actividades que te lleven directo a darte cuenta que efectivamente estos pequeños pasos que yo me voy proponiendo se pueden llevar a una acción. La ontología del lenguaje definitivamente atraviesa en forma transversal el lenguaje de la creación de la realidad. Y cuando además agregamos elementos de una estructura de personalidad, nosotros podemos también dar el clavo de una manera muy certera acerca de cuáles son las historias también que la propia persona se ha contado en el tiempo. Es sumamente importante, y aquí viene la primera gráfica de Enneagrama Profesional, en donde nosotros nos encontramos que efectivamente si nosotros miráramos cada una de estas estructuras, cada una de ellas tiene nombres donde habla de una virtud, pudiéramos decir, una situación positiva. Si ustedes miran la distribución de las estructuras, uno podría mirarlas y decir, ¿sabes qué? Yo tengo 3, tengo 4, tengo 5 de ellas, que es efectivo. Nosotros hemos olvidado, y en algunas clases yo lo planteo así, si yo creo tener la estructura 2 como esencia, como gran foco, es porque simplemente le pagué más cuotas de plata a esa estructura que a las otras, pero yo en sí las poseo absolutamente todas. ¿Qué significa eso? Que el círculo que ustedes están viendo en este minuto en la pantalla me indica que hay una circularidad perfecta, que originalmente, llámenle Dios, Jehová, en algún punto esa gran creación que somos nosotros nos hace nacer perfectos, nos hacen nacer íntegros, con todas las estructuras. El punto está que en algún momento de la historia familiar, por eso hablábamos de las conductas de lo que sucede en la cultura, en el entorno, en los mensajes amorosos, y lo que nos empieza a pasar es que con toda esa información empezamos a pagar más una cuota de unas que de otras. Y de repente quedamos con la 2, con 10 cuotas pagadas, con la estructura 1 con 2 cuotas pagadas, con la estructura 3 con 5 cuotas pagadas, y así. En muchas ocasiones yo lo he mostrado como con monedas. Es como que tuviéramos todas las estructuras y cada una tiene una fila de moneditas que están asociadas a la estructura que finalmente es mi regalona o es con la que yo más cómodo me siento también. Si ustedes lo piensan, y hagamos un recorrido rápido, nosotros partimos por la estructura 9, que es justamente la estructura por la cruz, que es la estructura de la paciencia. Sin embargo, rápidamente, entre los 0 y los 3 años aproximadamente, nos movilizamos hacia la estructura de la estructura 6, el amparo en la estructura que se llama, porque efectivamente en el diario de los 6 años nosotros tenemos un proceso que se nos da en la casa, normal, donde yo puedo tener hermanos, donde mi mamá salió a trabajar, donde mi padre lo veo poco, donde me dejaron a vivir con mis abuelos por un periodo de tiempo. En ese tránsito entre la estructura 9 y la estructura 6, se producen los primeros miedos también. Miedos ante los cuales nosotros no queremos asociarnos a ellos, porque efectivamente si nosotros nos quedamos en el miedo como seres humanos, nos paralizamos. Finalmente, nos trasladamos desde la estructura 6 a la estructura 3, en donde nos encontramos con que la estructura 3 nos trae la solución, como dice ahí. Nos trae, pudiéramos decir, también la elección de la estructura final o en la estructura ego. Entonces yo a veces digo, el ego no es tan malo, porque pareciera que el ego de alguna manera también nos protege de ciertos elementos relacionados con el cómo me debo parar de esta sensación de miedo que me atrae la estructura 6 de la estructura. Y por el otro lado, desde el 3, la solución,
se genera como una especie de Big Bang, como digo yo, en donde se juntan mi genotipo, las situaciones ambientales, amorosas, lingüísticas, afectivas también del cuerpo, y finalmente encontramos la estructura adecuada. Pero esa estructura finalmente, vuelvo a insistir, es simplemente a la que le pagamos más la cuota. La 1, perfección; la 2, la acogida; la 3, la solución; la 4, la emotividad; la 5, el conocimiento; la 6, el amparo a la estructura; la 7, la alegría; el 8, el dominio; y la 9, la paciencia. Fíjense que hay dos elementos que yo les acabo de lanzar. Tenemos la circularidad, de estar completos, y la triangularidad, que es justamente sobre el cual nos movemos desde el nacimiento a los miedos, y finalmente hasta encontrar nuestra estructura final. ¿Cómo se cruza esto con los elementos relacionados con el coaching integral? El coaching integral, como base, y siempre lo planteo cuando hacemos entrenamiento, tiene un gran corazón que está relacionado con los valores. Porque un tema está vinculado con el objetivo, a dónde quiero llegar. Pero otro elemento es el valor, ¿qué me moviliza? Y cada estructura de las que acabamos de ver tiene valores que lo movilizan de maneras diferentes. Porque los nombres justamente que están asociados a estas categorizaciones nos hablan de valores distintos, de movilizadores diferentes. Por lo tanto, cuando yo descubro en una conversación a una persona que de alguna manera representa ciertos elementos de varias estructuras, porque tal como insisto, somos estructuras en una, más la posibilidad de incorporar las otras que me he olvidado, o sea, las 9. Tenemos entonces una búsqueda de valor, posibilitar la movilización de incorporar los otros elementos que he olvidado. Para encontrar los valores, a mí me facilita mucho, digamos, la idea de incorporar el eneagrama, el encontrar la estructura, porque detrás de la estructura tengo el valor. Cuando tengo el valor con la estructura asociada, y que se lo voy a mostrar ahora cómo se explora, tenemos el cambio mínimo. ¿Por qué? Porque muchas veces en coaching nosotros apuntamos en forma global a la exploración del valor, hasta que lo encontramos. Sin embargo, aquí te permite una segunda precisión, no solamente encontrar el valor desde la búsqueda del coaching integral, que es el corazón, sino que además te permite encontrarlo con la precisión de estructuras que son las estructuras autodenominadas por las personas. Después tenemos el cambio mínimo, que a mí me permite encontrar el valor, el que yo tenga el lenguaje como coach haciendo buenas preguntas, y un movilizador, digamos, de preguntas, le permite a un coach llegar a un cambio mínimo, yo diría, bastante asegurado en función de esa estructura. Finalmente, llegamos a la autenticidad, en donde la persona también se reencuentra con aquellas cosas que en el fondo no son las que quiere representar, sino que las que son reales, y que están relacionadas con la estructura. Y finalmente se produce un fenómeno de optimismo, porque en la medida en que yo descubro mi estructura valórica en función de una estructura, tengo un cambio mínimo, genero una observación de mí mismo con autenticidad, llego a una estructura de optimismo finalmente que me lleva a una felicidad productiva, en donde yo me siento dueño, me siento poseedor de mi realidad, me siento una persona que reencuentra ciertos elementos de estructura, y finalmente donde siento que estoy feliz porque puedo hacer en función de algo que es a la medida, que tiene que ver con mis valores, mi estructura y con las cosas mínimas que yo puedo hacer. Un coaching con eneagrama, tal como dice aquí, te muestra la jaula y la posibilidad de ser libre. Nunca se debe clasificar en coaching con eneagrama, jamás. De hecho, la conversación es una conversación que habitualmente es abierta. Hay gente, por ejemplo, que trabaja con cartas, como mi gran amiga Claudia Campos, que está en Buenos Aires, en Argentina. Hay otras personas que trabajan con sistemas de preguntas abiertas, con una tarjeta. Hay otros que trabajan con sistemas de preguntas a través de las distintas estructuras, en donde la persona tiene que tener la posibilidad de hablar de todas las estructuras, las que están, las que posee y las que quisiera tener. Porque justamente desde ahí es donde se va a producir un cambio de coaching, no una clasificación. Nunca se debe clasificar y se debe trabajar con el poder que tienen las personas para salir de esa jaula. ¿De cuál jaula? De la jaula dorada, como le llamo yo, que es la jaula finalmente a la que le puse nombre. Esa que me hizo decir, soy introvertido, soy extrovertido, yo soy el que siempre hace las fiestas, soy el que prepara el cumpleaños, yo soy el que llama a mi mamá. ¿Se han fijado que todos tenemos ese tipo de definiciones personales? Y ahí está. Si ustedes lo miran en la próxima lámina,
nos encontramos con que cada estructura además tiene una clasificación positiva y una negativa, que es con la que estamos entrando justamente como segunda fase de conversación. Coaching, yo puedo entregarle el test a la persona que descubra alternativas de estructura. El test jamás le va a decir usted es 7, usted es 8, usted es 9. El test lo que le va a decir, esta es la tendencia que usted tiene en 4, 5, 6 estructuras. Y sobre esta conversemos. ¿Qué quiere usted lograr? Dado que su evaluación del desempeño fue de esta manera, o que usted viene porque tiene un problema con su mujer, o porque usted quiere llevarse mejor con sus hijos, sumémosle la estructura. ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué quiere desarrollar? ¿Para qué le sirve mantenerse en esta línea? Que son todas preguntas de coaching, pero llevadas ¿a qué? A las propias estructuras, a las varias que vamos a ir encontrando en este camino conversación. Fíjense en la lámina, la estructura número 9, dice, la estructura 9 nos habla de que por un lado es disciplinado y es perezoso. Yo creo que a todos nos encanta que nos digan que somos disciplinados, por ejemplo, alguna vez en la vida o siempre, pero perezosos no nos gusta. Y esa estructura, por ejemplo, conserva estos dos elementos. En la estructura número 1 nos encontramos con que conserva la ira y la serenidad. Miren qué loco, porque al haber de ser el experto en la serenidad y en la calma, de la perfección, también es el experto en la ira. Después tenemos al 2, el orgullo y la humildad. Nuevamente las contraposiciones. Por un lado soy extremadamente humilde para ayudar, y por el otro lado soy extremadamente orgulloso para recibir. En la estructura 3 tenemos la autenticidad. Soy absolutamente auténtico, soy capaz de dar soluciones de una manera rápida y auténtica. Sin embargo, por el otro lado soy vanidoso. En la estructura número 4, fíjense que aparece la ecuanimidad. Por un lado soy ecuánime, soy equilibrado, pero en otro deseo lo que no me han dado, lo que me correspondía y no me entregaron. En la estructura 5, soy desapegado, soy libre, desapegado, entrego mis conocimientos, entrego mi sabiduría, pero por otro lado soy avaro, no quiero entregar. En la estructura 6 soy valiente, soy un valiente, pero un valiente que soy capaz de enfrentar desde el equipo, desde los cercanos la vida, pero por otro lado me da miedo, me da mucho miedo. En la estructura 7 tenemos la sobriedad, soy equilibrado, sobrio, contengo, pero por otro lado tengo gula. Quiero comerme el mundo a través de las copuchas, de lo que se dice. Por último tenemos la estructura 8, soy inocente, soy simple, soy liviano, soy como un niño. Pero por otro lado soy lujurioso, quiero poseerte al secreto, pero que yo sé de ti. Si ustedes lo piensan, todos los seres humanos tenemos estos equilibrios, desequilibrios, y en más de algunos se deben estar ustedes observando. Por eso es muy interesante que un enneagramista con coaching jamás clasifique. La conversación tiene que ser abierta desde los puntos de vista de lo que tienes, lo que posees, lo que quieres potenciar, pero jamás clasificar. Tal como esta imagen se ha visto en muchas ocasiones en el mundo del coaching, esto es solo la punta del iceberg. Hay gente que ha escuchado conmigo algunas charlas con respecto al tema del enneagrama y el coaching, y la verdad es que de esto se puede hacer un diplomado, un máster, se puede hacer un doctorado. Porque la naturaleza humana es exactamente como lo que ustedes están viendo. La punta del iceberg es lo que me están viendo aquí, pero la naturaleza profunda de fragilidad, de amabilidad, de espacios amorosos, no se ve muchas veces, no se logra ver. Tal vez se ven algunos espacios íntimos, en situaciones difíciles, incluso hay personas que pasado cierto tiempo han olvidado justamente qué está debajo de ese iceberg que es el que hoy día estamos mostrando. Y justamente es el que te da más sustento, es el más potente. Según las bases de la psicología conductista, tal como se plantea aquí, y a mí me encanta mostrarlo en las presentaciones, somos muy similares a una bellota, la cual contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un robusto roble. Si ustedes miran esta humilde bellota, ahí, plantada aquí al costado, uno la mira y dice es una semilla que no debe ser más grande de este porte. Sin embargo, con el tiempo se convierte en roble, en uno de los árboles que son más deseados en términos de su madera, fuerte. Tienen una característica, además de belleza y de altura, que son maravillosos. Especialmente Chile tiene además una línea de roble, una especialidad, digamos, de roble, de especímenes, que son maravillosos y que nosotros nos pone muy orgullosos, porque sabemos que el roble tiene un simbolismo.
Entonces imagínense mirar a las personas como estas bellotas, permanentemente con esta potencialidad de roble. Para mejorar el potencial de alguien, primero debemos creer que lo tiene. Y los coaches tenemos que pensar, especialmente los que vamos a utilizar, o los que utilizamos Enneagrama, tenemos que pensar en que tiene todas las personas las 9 estructuras, y que las puede potenciar todas. Tal como se plantea en la parte derecha de la lámina, con el Enneagrama se rescata la información. Tú posees las 9 estructuras, y la posibilidad de recuperarlas cuando desees. Y eso es una maravilla. Es como música en el oído cuando uno trabaja con las personas. Porque las personas habitualmente han vivido con rótulos, y no hay que comprarse los rótulos. Los rótulos son simplemente un estado que nosotros compramos porque nos servía en ese minuto. Pero llega un momento en que nosotros nos preguntamos, ¿qué más? ¿Qué más queremos hacer? ¿Qué es lo que más queremos potenciar? Y ahí es donde, si se cruza un coach con Enneagrama frente a ti, o al revés, tú te cruzas frente a alguien, la idea es que tú le potencies al otro todas las posibilidades que tiene, y que los convierte en alguien más poderoso, absolutamente robusto como este roble, capaz de dar sombra, de tener raíces y de ser bello. Bello, a veces hemos perdido la capacidad de ver la belleza interior del alma, justamente porque nos perdemos en la definición de soy este rótulo. En el proceso de coaching se parte de la premisa justamente que el que recibe justamente la información, extrañamente es el que tiene más información. Por lo tanto, cuando el coach hace preguntas, las preguntas las hace sobre la base de que el coach, de alguna manera el coachee, tiene información mucho más relevante de la historia, del actual y de hoy día, de lo que quiere hacer hacia el futuro. Por lo tanto, recuerden también de que cuando nosotros miramos desde el coaching integral, una de las cosas relevantes que nosotros estamos buscando es que la persona no se centre en el pasado. Para eso están los colegas que justamente trabajan terapia. Y en eso no hay que entrar. Nosotros debemos entrar, mirar y salir de ahí para construir el futuro. Y justamente el coachee es el que sabe para dónde quiere ir. Sumado a la información que trae de la estructura, si ustedes se la dieron, es maravilloso porque construyes con una rapidez que se aceleran los procesos. Tal como dice aquí, en vez de enseñar el coach, asiste al coach y aprender de sí mismo, a reencontrarse con las 9 estructuras, a reencontrarse con el poder y con la capacidad de concretar, que eso es justamente lo que a uno se le va aprendiendo en el camino. En este sentido, el proceso requiere básicamente de los siguientes 5 pasos. Primero, la observación, y fíjense que el Enneagrama está instalado ahí, en la observación. En estas sesiones de diagnóstico iniciales es justamente donde se puede instalar en la primera o la segunda el concepto del Enneagrama. Y tal como se plantea en esta flechita que está en la parte superior, puedes proponer una aplicación de test, conversación abierta, uso de juegos o definiciones. De las estructuras, vuelvo a insistir, en forma abierta, en donde la persona observe qué es lo que tiene al frente, qué es lo que más le han repetido, qué es lo que no quiere seguir repitiendo, qué es lo que quiere proyectar en el futuro, cómo se junta con estos proyectos actuales. Quiero ser un coach deportivo, quiero armar una empresa, quiero viajar por el mundo, ok. ¿Cómo se acompaña mi estructura de personalidad con estos deseos, con los valores, con lo que yo quiero? ¿Y cómo me proyecto en el tiempo? En la segunda instancia está la toma de conciencia, de que si nosotros nos seguimos poniendo rótulos de alguna manera, la toma de conciencia es justamente darte cuenta que el rótulo solo te encierra. Finalmente llegamos a la determinación de objetivos con la persona, con un cierto orden esquema, donde nos lleva al actuar y, por supuesto, al medir según la metodología también ICC o metodología británica. Finalmente, llegamos a una frase con la que quisiera compartir, justamente antes de cerrar, para abrir el espacio de las preguntas abiertas, que es una frase de Humberto Maturana, en donde yo quisiera entregar un mensaje a los coaches, a los enneagramistas y a aquellos que estamos trabajando en estos ámbitos de colaboración con las personas. Fíjense lo que plantea: no me impongáis lo que vosotros sabéis. Yo quiero explorar lo desconocido y ser la fuente de mis propios descubrimientos. Que lo sabido sea mi liberación, no mi esclavitud. El mundo de vuestra verdad puede ser mi limitación, vuestra sabiduría mi negación. No me instruyáis, caminemos juntos, que mi riqueza empiece donde acaba la vuestra. Mostradme cómo subirme sobre vuestros hombros, revelados de modo que pueda hacer algo diferente. Creéis que cada ser humano puede amar y crear. Comprendo por vuestro miedo cuando pido que viváis según vuestra sabiduría. No sabréis quién soy. Si os escucháis a vosotros mismos, no me instruyáis, dejadme ser. Vuestro fracaso es que yo sea idéntico a vosotros.
Esta es una poesía que rescaté de Humberto Maturana, biólogo chileno, que además fue uno de los que originó la investigación de la autopoiesis a nivel mundial. La rescato, porque muchas veces nosotros como coaches, incluso los enneagramistas que trabajan con coaching, tendemos a la dirección un poquitito, a la categorización, y la verdad es que es lejos el peor error que podemos cometer. Justamente le volvemos a instalar el concepto de jaula a las personas. Y lo que nosotros debemos hacer es justamente trabajar el concepto de libertad. Sal de ahí, tú lo tienes todo, eres poderoso. Y aquí estoy para acompañarte en ese proceso de reencontrarte con el poder. No quedo disponible ahora para las preguntas. No sé, Alex, ¿tú retomas de vuelta? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? En este momento vamos a invitarlos, quien tenga alguna duda, algo que quiera clarificar o algo que quiera preguntar o comentar, los invito entonces a que levanten la mano y también pueden escribir sus preguntas en el panel de preguntas para hacérselas a Joyce. A ver, vamos a ver. Por aquí están preguntando, Irma, si se puede tener algo de material. Se puede tener algo de material. Puedes escribirme a mi correo electrónico, que es jveloso@humancapital.org. W-O-R-K. Ya se los escribí a todos en el panel para que lo tengan todos disponible. Perfecto. También están preguntando si se va a obtener copia de este webinar. Sí, estos webinars quedan publicados en los videos de la ICC y pronto estarán recibiendo el link para que lo puedan ver. También está comentando excelente ponencia, felicito a la señora Veloso. Juan Pablo está preguntando, por favor, una buena fuente para aprender enneagrama. La sabiduría del enneagrama de Rizzo y de Hudson. Está en muchos idiomas, yo creo que debe estar ya en unos 10 idiomas aproximadamente. Es un excelente libro. Se vende en las librerías, lo puedes encargar por sistemas online, está disponible. La sabiduría del enneagrama, de Rizzo y de Hudson. Listo, perfecto. Tenemos también otra pregunta de Antonio. ¿Cómo aplicamos el enneagrama en el coaching de equipos? Ah, linda pregunta. A ver, coaching de equipos requiere en el fondo un trabajo individual, por los equipos, digamos, dependiendo del número. Yo he llegado a aplicarlo en 200 personas. Requiere sí un periodo antes donde se haga el test o focus group o aclarar en el fondo con las personas posibilidades de trabajo con distintas estructuras o sabiduría, digamos, del enneagrama. Tú le haces una especie de clase o juego, en donde tú trabajas con las personas antes y de ahí te vas a la división, ya sea por áreas o para una compañía completa, inclusive se puede utilizar. Hay metodología, de hecho yo debo tener más de 50 tipos distintos de metodología para intervenir en entrenamientos, en coaching grupales, team coaching, en outdoor también. Se puede intervenir y si quieres información me escribes al correo. Perdón. Ahora Francisco pregunta, ¿qué recomiendas para no poner nuestras creencias en el coachee? Ah, es interesante. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles para contestar para un coach que es más senior. Es entrenamiento primero, conciencia de entrenamiento, porque la tendencia es a poner nuestro mapa sin querer. Especialmente si además estás usando una herramienta que además te puede llevar a poner estructura. Por ejemplo, cuando hay colegas que ocupan DISC u otro tipo, el MBTI también, test de este estilo, la tendencia de unos a instalar una conversación de algo relativamente conocido para ambos. Pero la idea es que tú siempre entres en un espacio donde tú le digas a la persona, mira, esto es una suerte de radiografía, no sé si es real o no, es lo que tú contestaste en el test, ¿te parece que conversemos de esto? Y ahí suelta. La persona es la que sabe más de su vida que nosotros. Por lo tanto, no instalen ideas preconcebidas, no instalen sus mapas, estén conscientes. Y este es un trabajo permanentemente. Sí, es cierto. Pregunta también,
A ver, excelente, gracias. Están dando muchas gracias y muchas felicitaciones. Maravillosa ponencia. Gracias. Excelente, felicitaciones. Pregunta Rosario si vamos a dictar algún taller online sobre Enneagrama. Es algo que tenemos. Mira, estuvimos conversando hace un tiempo ya, justamente con uno de los directores latinoamericanos, con Alejandro Feyes, de cuál era el interés en el fondo de la comunidad ICC en tener información acerca del tema del enneagrama, temas con relación a conferencias. De hecho, en el Congreso de octubre, que se va a dictar en Lima, mi ponencia justamente está relacionada con el enneagrama. Queremos darle potencia, queremos que se utilice como herramienta, que sea tal vez nuestra quinta patita, digamos, dentro del coaching integral. Estamos procesando, digamos, todos estos elementos, y yo estoy a disposición desde aquí, desde Chile, desde América Latina, correo, WhatsApp, lo que necesiten. Yo estoy a disposición. Y yo creo que sí se van a desarrollar algunas ponencias o vamos a desarrollar algún sistema de webinar, tal vez de más larga duración. Excelente. Pregunta también Elisa. Dice, de forma concreta, ¿cómo podemos plantear al cliente este tema? Lo que pasa es que tal como hay colegas que llegan y te plantean y te dicen, por ejemplo, sabes que yo tengo un tema o tengo un tipo de test con el que pudiéramos hacer en el fondo una conversación inicial para explorar tus intereses o tu situación actual. Con el enneagrama es exactamente igual. Tú le dices a la persona, sabes que yo trabajo con enneagrama, es una manera de estudiar las estructuras de personalidad, la tengo a disposición, ¿te gustaría trabajar con ella? Yo te diría que lo más habitual es que te dicen que sí, porque a la gente le interesa saber de ellos. Es bien loco porque vivimos con nosotros todo el tiempo y sabemos muy poco de nosotros en muchas ocasiones. Sí, es totalmente cierto. Sara pide que si por favor puedes devolverte a la diapositiva donde presentaste observar, toma de conciencia, objetivos, que no alcanzó a ver que continuaba después de eso. Esta, observar, toma de conciencia, determinación de objetivos, actuar y medir. Exactamente. Ahí está. ¿Quieres dejársela ahí? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Pregunta Héctor. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja con los valores en relación con el enneagrama? ¿Puedes dar un ejemplo? Sí. A ver, la exploración de valores, tú sabes de que a través de la ICC tiene una metodología justamente, en donde además tenemos una forma de preguntar que tiene que ver con palabras que además se repiten, que nosotros rescatamos y que empezamos a interpretar que están dentro de la exploración valórica de la persona. Si tú además tienes la estructura, los 20 años que llevo estudiando enneagrama me indican de que hay una coincidencia casi del 99% con la estructura. Y yo no me voy a adelantar a decirte qué valores son los que aparecen con cada una, pero tengo estudios con respecto al tema y en cada estructura aparecen valores que son repetidos. Te voy a dar una que es una estructura, digamos, muy conocida. Por ejemplo, la estructura 8 te habla de la lealtad, y la lealtad, y la lealtad a la familia, y la lealtad a mi principio, y la lealtad habla del concepto de la lealtad. Entonces, cuando tú además trabajaste estructuras, si la persona tiene características relacionadas con 8, con 7, con 9, con 5, te va a aparecer el concepto de la lealtad como un motorcito. Y por supuesto las actividades, la acción, incluso temas de corporalidad, los puedes trabajar mucho más rápido. Excelente. Y también siguen dando más felicitaciones. Alguien está pidiendo que si por favor puedes repetir el nombre del autor del libro. Es más, se lo voy a escribir aquí. ¿Cómo es el nombre? Espérame que tengo una laguna mental. Es el libro de Enneagrama. Déjenme que lo busco inmediatamente, porque es La sabiduría del enneagrama, de Rizzo y de Hudson. ¿Quién es? La sabiduría del enneagrama de Rizzo y de Hudson. Rizzo y Hudson. Richard Rizzo. Sí, Richard Rizzo. Y Russ Hudson. ¿Listo? Libro.
¿Podemos construir un futuro desde este proceso integrado sin haber tratado o cerrado conflictos internos del pasado? Pregunta Cristian. A ver, nosotros tenemos que hacer la diferencia, tal como lo dije al principio, de lo que es para terapia, de lo que no es terapéutico. Aquí es muy interesante, de hecho ayer estaba leyendo justamente un especialista que va a dictar una charla justamente con nosotros con ICC, donde se habla justamente de que los coaches tenemos que especializarnos justamente en tener a lo menos un piso mínimo para saber qué es para terapia y qué no. Lo que es para terapia evidentemente sigue estando para terapia y debe ir a recomponer el pasado. Lo que no es para terapia, que es para toma de decisiones, futuro, avanzar, no requiere que vayamos hacia atrás porque está resuelto, está dentro del estado de normalidad que nosotros los coaches trabajamos. Excelente, claro. Hay varias personas preguntando que si va a haber alguna certificación para el Enneagrama. Creo que es lo que estabas hablando ahorita de lo de la quinta. Sí, estamos en un trabajo que no me quiero adelantar porque dependo de mi director argentino, Alejandro Feyes, pero estamos dándole una vuelta. De hecho, hay algunas sorpresas que nosotros vamos a dar internamente para ICC y hemos estado conversando. Sí, lo importante es que estén atentos siempre a nuestra página de ICC para que se mantengan al tanto de todo esto. Sara, Sí, tal cual. ¿recomiendas aplicar Enneagrama para auto-coaching? Bueno, ayer justamente hablaba con una persona que está haciendo entrenamiento, con Álvaro Paltagnoni, y justamente me preguntaba y me decía, primero el poder del auto-coaching, qué potente. Hay gente que cree que el auto-coaching no existe o no tiene relevancia, y la verdad es que sí. Es parte de lo que nosotros incluso en ICC cuando entrenamos, justamente nos entrenan en que el auto-coaching es fundamental. Por lo tanto, si tú le agregas herramientas como una medición a través de un test de enneagrama o algo parecido, maravilloso, porque te permite entrar en el descubrimiento de otros elementos que te van completando. Se me fue la cámara. Pregunta Juan Pablo, que ¿cuánto duraría un primer entrenamiento de coach y enneagrama si existiera online, ya que él está en República Dominicana? Bueno, yo creo que todas esas preguntas referidas a algún tipo de certificación es lo que iremos aclarando más adelante en la medida que creemos un curso así o una certificación así. ¿Cierto? Sí, porque además es relativo, depende también de cuánta profundidad se quiere. Hay gente que, por ejemplo, toma solamente el test para entrar en el tema. Hay otros que entran en test más estructuras de personalidad, hay otras personas que se convierten en especialistas, o sea, hay especialistas que han estudiado años, que han sacado doctorados con el tema del enneagrama, entonces, absolutamente relativo de qué nivel es el que tú quieres de profundidad. Irma por acá está preguntando también que cómo se puede nivelar en un enneagrama los opuestos. Lo que pasa es que los opuestos son parte de ti, y la nivelación tiene que ver con el estado de conciencia. Por ejemplo, si yo tengo estructuras que tienden, tomemos como ejemplo la estructura 2 que tengo en este minuto en pantalla, el ayudador tiene como clásicas oposiciones justamente porque además le acompaña en la estructura 1, fíjate al costado, al otro lado está la estructura 3, al frente por gráfica tiene la estructura 8 y la estructura 4. Por lo tanto, este ser que es tan dadivoso, que es encantador, que acompaña, que es capaz de darte la mano, en algún minuto puede llegar a pensar de que él es el único que puede ayudar. Y es ahí donde viene la descompensación, donde yo me empiezo a convertir en un experto, donde me compro el rótulo, me empiezo a convertir en un experto ayudador, empiezo a interpretar que el resto no es tan experto, y me convierto en un orgulloso. Y es ahí desde ese estado de conciencia donde uno en coaching trabaja con la persona, en donde muchas veces, ponte tú, el jefe puede pedir, o un colaborador decir, ¿sabes qué? Manda coaching a esta persona porque la persona tiene un problema de que se recarga de trabajo, ayuda a los demás, es encantador, pero siempre se va a las 10 de la noche. Entonces ahí en coaching justamente es trabajar el estado de conciencia real que tiene la persona sobre que su ayuda se convirtió en su propio problema y que también tiene que cuidarse, descansar y decir que sí cuando otro le dice te ayudo. Ahí tienes un ejemplo. Ok. Pregunta Ana, ¿cómo haces que el coachee al responder el test no se encasille o clasifique a sí mismo? Es que todos nos encasillamos y nos clasificamos.
La tendencia va a ser esa. Por eso es muy bonito cuando tú miras el test, lo primero que te encuentras, porque son la salida de los tests, por lo menos el que trabajamos nosotros en Human Capital Work, te sale el primer gráfico donde aparecen todas las estructuras con las distintas barritas. Y de ahí empiezas a entrar en categorizaciones si son más cerebrales, emocionales, etcétera. Pero la idea es que en ese primer set de barritas tú puedes explorarlas todas. ¿Cuál es la que le falta? ¿Cuál quiere incorporar? Porque la tendencia es a clasificarnos. Por aquí Fátima tiene una pregunta muy interesante. Dice, ¿en qué momento preciso del proceso de coaching comienzas a trabajar con el eneagrama y qué instrumentos utilizas? El tema del eneagrama puede partir del inicio. De hecho, tú puedes instalarlo en la primera sesión. De hecho, hay gente que busca especialistas de coaching con eneagrama para partir desde la primera sesión, ya sea teniendo conversaciones exploratorias con eneagrama o test. Nosotros tenemos elaborado 3 tests que han sido probados y normalizados, que tienen más de 18 años. Esos tests nosotros los rescatamos y trabajamos con ellos. Hay otro que es muy bonito, que está online, que es gratuito, que lo pueden encontrar en la página personarte.com, que es de un mexicano, amigo mío, Jorge Mendoza, que es muy, muy interesante ese test, también como un test, digamos, no pago, y que te puede dar una conversación inicial muy interesante. ¿Cómo es la página otra vez? Personarte.com. Personarte.com. Nosotros trabajamos con los nuestros, pero los nuestros están a disposición también vía online para comprar. Pero Personarte tiene un lindo test de aproximación y que es gratuito. Alguien pregunta que desde hace cuánto tiempo, María Liana pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo se están empleando eneagramas en el coaching y que si existen estudios de su efectividad? A ver, el tema del eneagrama es mucho más antiguo que el coaching. Yo al comienzo lo decía, tiene 3000 años. Por lo tanto, probablemente han entrado y han salido en distintas etapas de la historia, digamos, del eneagrama. Recuerden que el coaching es una palabra relativamente nueva. Por lo tanto, es al revés. El eneagrama es anterior al coaching. Lo segundo, hay estudios, sí. Y de hecho yo sigo haciendo estudios. En este minuto estamos instalando un estudio actual, nuevo, donde estamos viendo origen infantil cruzado con escuela matrística, y lo estamos haciendo con Humberto Maturana acá en Chile. Y hay muchos estudios. De hecho, hay doctores en Estados Unidos que han hecho sus tesis doctorales justamente en estudios justamente de estructuras de personalidad, elementos de coaching, psicología y eneagrama, etc. Tatiana pregunta si haces coaching online. Hago coaching online, sí. La ICC nos permite tener el privilegio de hacer coaching online, y me acuerdo que el primero que escuché en el 2007 hablar de coaching online fue justamente Joseph. Así que sí, trabajamos coaching online. Hola, Diego pregunta que ¿qué beneficios nos da el eneagrama comparado con otros tests? Lo que pasa es que este test es un test, a ver, voy hacia atrás, a la referencia del libro que les di delante. El eneagrama tiene la característica de que no solo habla de la estructura de personalidad, sino que también nos remonta a ciertos elementos de impulsos o pulsaciones infantiles, mensajes del padre, de la madre, desde el origen infantil. Además, nos otorga la estructura, pero además nos permite mirar qué nos falta o qué podemos completar. Por lo tanto, es bastante entero. Si tú me preguntas a mí, esto no es un test, esto es mucho más que un test, es una metodología que tiene estudios de psicología, de psiquiatría. De hecho, hay un gran exponente chileno que se llama Claudio Naranjo, que es psiquiatra y que ha hecho grandes estudios y grandes avances en relación a la educación en el mundo relacionado con el tema de las estructuras de personalidad, las carencias, lo que tenemos que trabajar, etc. Claro que sí. Luisa también pregunta que si se podría combinar el eneagrama con programación neurolingüística. Total.
De hecho, el Enneagrama tiene hay varios libros, digamos, que justamente juntan elementos de programación neurolingüística con elementos de las distintas estructuras y sus combinaciones, desde gesticulaciones, verbalizaciones, uso del cuerpo, etcétera. Sí. También Karina nos está preguntando, ya que la estructura no es determinante, como el test, no, ya que la estructura no es determinante, ¿cómo sirve el test para la selección de personal? El test para la selección de personal es distinto y ahí me gustaría dejarlo por separado porque la selección de personal es discriminatoria y es totalmente distinto a lo que hemos visto hoy día. Este es un proceso donde se utiliza esta metodología de una manera amorosa. En cambio, en selección es discriminatorio de base, por lo tanto es totalmente distinto y no me gustaría mezclarlo en este minuto porque el análisis es totalmente distinto de base de los test. Por aquí pregunta Maritza, que para ti, ¿cuál es el método más efectivo para derrumbar creencias limitantes? Eh, una tremenda escucha de parte del coach, con todas las herramientas que posea. Sí, es cierto. Giovanna pregunta que cómo se relaciona el eneagrama con los estilos de pensamiento. No conozco nada de estilos de pensamiento, no te lo podría contestar. Y Alba pregunta que si alguien ya llega eneagramado con una estructura Ya, específica de una experiencia previa, ¿se recomienda iniciar desde cero su análisis de personalidad, su autoanálisis de personalidad? tal cual. Y tal cual desde el punto de vista de engancharlo con la libertad, con el proceso de ser libre, de estar más liviano por la vida, sin rótulo. De hecho, hay mucha gente que llega a sesiones donde te dice, ay, a mí me dijeron que yo era 7, que yo era 2, que yo... Yo le digo, no creas lo que te dijeron, créete a ti mismo. ¿Qué te dices a ti mismo tú hoy día? Hay una persona que nos pide que al parecer en una diapositiva se perdió un poquito el audio y la imagen y dice que si se puede explicar otra vez la diapositiva de 9, pereza, disciplina, 1, ira, serenidad, etcétera. Estamos en esa. De hecho, estamos en esa. Ok, ok, ok. No sé si será otra la que necesita. A lo No, mejor la que necesita no, es esta, mira. apenas acabo de llegar a esa pregunta, probablemente esa persona la hizo antes de que tú explicaras eso y ahorita apenas estoy Perfecto. leyendo, ¿no? O sea que Uh-huh. ya explicaste, ¿verdad? Ok, vamos a leer, yo creo que una o dos más. Uh-huh. Ya sé dónde está. ¿Cuál es la propiedad? Dice Héctor, en Enneagrama aprendí que hay una estructura que tiene que ver con nuestra esencia, como la estructura base. Uh-huh. ¿Compartes tú esto? ¿Cómo lo integras con el desarrollo del equilibrio para sacar el potencial a partir de aceptar su fortaleza? Ok, la esencia es lo que yo hablaba delante de que es la estructura a la que le pagaste más la cuota. Recuerda que tú las posees todas. Lo que sucede es que dado la situación, los mensajes familiares, donde tú estabas, le pagaste más cuota a unas que a otras. De hecho, puede ser que algunas tengan 3 o 4 estructuras más pagas que otras y las otras te quedaron más vacías. Por eso se habla de una esencia. Sin embargo, si tú lo miras desde una observación más objetiva, tú tenías la posibilidad siempre de pagarlas todas. Entonces, desde ahí tú rescatas la potencialidad de volver a incorporar todas. Entonces, yo siempre cuando juego con las personas hay una dinámica que hacemos corporal que es bien divertida, donde les digo ya, vamos a hacer 1, vamos a hacer 2, vamos a hacer 3, hasta que pasamos las 9. Y se mueren de la risa porque dicen que difícil ser 3, por ejemplo. Para el 3 que se mira en el espejo, que tiene ciertas actitudes de imagen. Para el, por ejemplo, el 8 que es más duro, o el 1 que está mirando siempre donde está el error. Se mueren de la risa porque efectivamente dicen, sí, yo en alguna oportunidad actúo como esto, actúo como esto otro, o soy, o me siento, o es necesario porque mis hijos, la familia. Entonces, desde ahí, rescatar, desde la capacidad de poder mirar de que tu esencia es al que le pagaste más la cuota. Y por eso además yo lo defino con estas palabras, que son duras, son de plata, de cuota, de pagar, ¿te fijas? Porque justamente lo que quiero es que la persona tenga conciencia de que puede volver a elegir la libertad y dejar de hablar de cuotas, de pagos, porque las tienes todas. Bueno, y con eso ya llegamos al final de nuestra sesión. Quiero darles las gracias a todos, muchas gracias por haber asistido.
Estuvo muy interesante el tema. Joyce, muchísimas gracias por haber compartido todo esto y responder las preguntas. Estuvo espectacular todo. Muchas gracias, Alex, por el soporte tecnológico también, por las preguntas. Y gracias a todos los que estuvieron hoy día. Esperamos que nos veamos luego. Y bueno, esperemos que estemos con más sorpresas, que estén mirando la página ICC. Y aquí estamos, representando a Chile. Un cariñoso saludo a todos los ICC Chile que están escuchando y a todos los hermanos latinoamericanos. Un beso. Que estés muy bien, Joyce, que estén muy bien todos y buen día. Buen día.